tocado a mí el privilegio de poder exponer esta parashá que se titula Barismar, que significa en el desierto. Esta es una de las parashá que yo realmente ya había escuchado anteriormente, pero yo soy sincero, no les había puesto mucho énfasis en torno de todo lo que esta parashá tiene. Tiene realmente muchas cosas que desconocía, ignoraba, e incluso me ha dejado sorprendido por muchas cosas que tiene, incluso esta parashá, que aplica realmente en muchas de las circunstancias en parte de mi vida. Entonces voy a dar una introducción de acerca de esta parashá. El comienzo del estudio de la porción de la Torá llamada Barismar, traducido como en el desierto, correspondiente al libro de Números. Se destaca la importancia de estudiar la palabra en su raíz hebrea, porque el significado puede ser mucho más profundo tras su traducción al español. Un ejemplo clave de la palabra fe en hebreo implica no solo creer, sino que la fe también significa confianza y obediencia. Esto es una de las cosas cuando me baso a lo que es en el hebreo, me doy cuenta de que cuando estábamos en lo personal mío, cuando estaba yo estudiando la Biblia y estaba con hermanos cristianos, me decían, es que usted no tiene fe, es que usted necesita más fe, usted le tiene que pedir más fe. Entonces yo entendía que la fe era simplemente creer, ¿va? Pero nunca me habían explicado que significaba también fe, significa confianza y obediencia, viene junto con la fe. Entonces me recuerdo a ese relato de los demonios, que ellos también creen, pero ¿de qué les sirve a ellos creer si no obedecen y no tienen obediencia hacia Dios? Entonces me di cuenta que yo me sentía como que si fuera un demonio que nomás creía, porque no entendía que la fe es emuná. Y cuando escuché la palabra emuná y entendía que venía de obedecer y poder poner mucho más en práctica, me di cuenta lo falto de fe realmente que yo estaba en mi vida. Entonces esto es una de las cosas que más me impactan a mí, de poder ver las cosas en hebreo. Okay, entonces siguiendo eso, vamos a ver la siguiente. No voy a dar todo esto en sí porque, les soy sincero, es muy largo. Lo estuve viendo, leyendo, escudriñando, y hubo momentos que me hacía como pensar si me estaba adelantando, me estaba atrasando, me estaba quedando en medio del camino en el estudio, porque sí es demasiada información. No toca nada. Ahora sí. Okay. Barismar, números del 1 al 4 al 20, y dice: Adonai habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Esto lo podemos comprobar en números 1 al 1. Estas son unas gráficas que el hermano pone, me imagino, cuando el pueblo iba caminando hacia el desierto. Estos son los temas que dice: Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus Shematim de Israel. Su hijo Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Goad, Marit. En Génesis 46:11 lo podemos comprobar, y en esto de 6 al 16 al 26, quienes llegaron a ser los jefes de los clanes de los levitas. Sin embargo, Dios eligió exclusivamente a los bisnietos de Leví, de Aarón, y a sus descendientes entre las 12 tribus para ser sus sacerdotes. Esto lo podemos comprobar en Números 17:1 al 10. En otras palabras, hay 4 divisiones de levitas. Los gersonitas, descendientes de hijos de primogénitos de Leví, de Gersón. Este clan era responsable del cuidado de los artículos tejidos de la Mizcán, es decir, las cubiertas de las paredes del techo del tabernáculo, y habitaban en el lado oeste de la Mizcán. Los coabititas, descendientes de hijos de mediano de Leví, de Coab, este clan portaba los objetos sagrados del Mizcán. Esta es otra imagen de cómo Dios tiene ahí su tabernáculo, y los levitas están alrededor del tabernáculo, y todas las tribus están esparcidas, unas al este, otras al oeste, unas al norte y otras al sur.
aquí tengo una de las notas que decía, en dirección de la derecha estaba Judá con su bandera de león, que lo acompañaba Isaacar y Zabulón. Al sur estaba Rubén y Simeón, con Simeón. Al oeste, o lo que vendría siendo la izquierda, estaba Efraín con una bandera que lo representaba, la bandera de oro, y lo acompañaba Manasés y Benjamín. Al norte estaba Dan con las tribus de Asaser y Nestalí. Pero algo muy interesante de esta parashá que me estaba integrando, que cómo Dios empieza a inclinar las tribus a ciertos ángulos, es que cuando estaba viendo yo este estudio, me di cuenta que realmente lo que Dios estaba formando allí alrededor del tabernáculo era una cruz, en medio del desierto. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de estar arriba de una cima en aquel tiempo y ver al pueblo de Israel caminando cuando Dios les dice, les da este mandato de cómo se tenían que organizar, y ya les voy a explicar por qué Dios da este mandato, porque tiene que ver un conteo. Hay un conteo de cada tribu que Dios los va poniendo. Entonces, en ese orden, cuando ellos van caminando, y en el centro de ese orden está Dios en medio de ellos. Y realmente, si hubiéramos tenido la oportunidad de ver eso en aquel tiempo, que ahora lo podemos ver a través de imágenes, realmente era una cruz. Era realmente el símbolo del sacrificio que el Mesías Yeshua iba a hacer por nosotros. Y cuando yo miro eso y reconozco y veo todo esto, me siento como muy impune, una cosa tan pequeña así, porque me da el honor Dios de reconocer y de ver las grandes cosas que estoy experimentando a través de su palabra, que llevo tiempo, no les miento, escuchando y viendo muchas cosas y milagros que Dios ha hecho, pero cuando me acerco al hebreo y veo todo esto, es como que, wow, no me imaginaba. Porque les digo, yo siendo una persona, me considero no santa, sino muy impía, en la manera de que Dios, no sé por qué en veces me ha permitido avanzar en su camino, porque sí vengo de una vida muy, muy difícil, y al ver todo esto realmente a veces me da como hasta sentimiento, ¿por qué Dios me habrá escogido? Porque aparte de seguir con la parashá, solo les voy a comentar esto. Vengo de la calle, ¿sí? Estuve en la delincuencia. Antes de los 17 años ya estuve preso muchas veces. Viví muchas cosas que no se lo deseo a nadie. Vi gente morir, gente que era abusada, vi muchos amigos que ya no están. Me tocó casi a la semana ir a enterrar uno al cementerio. Y a mí me hablaban de Dios. Me hablaban que había un propósito para cada persona. Y yo no entendía esas cosas, porque al ver toda la violencia que había a mi alrededor, para mí, el Dios para mí era sobrevivir el día al día. No había otra cosa más que tratar de salir adelante. Porque muchos de mis amigos me decían, andamos perdidos, ¿verdad? Tenemos que, la vida que tenemos es la vida del más fuerte. Tienes que lastimar para que tú puedas sobrevivir. Tienes que hacer esto y no dejarte de lo demás. Y cuando me doy cuenta ahora en el presente, yo le digo a mi esposa, de todos mis amigos que yo tuve, o compañeros de calle que yo anduve, eran muchos, pero ahora éramos más de 100. En la actualidad quizá quedamos unos menos de 10. Los demás están muertos, desaparecidos, y otros pagando largas condenas en las cárceles. Y yo lloraba por cada uno de ellos cuando vine a este país y me decían,
que fulano de tal ya no está, que fulano de tal desapareció, no se sabe nada. Y en vez de me daba rabia porque la manera que habían muerto era de una manera muy abismal, muy salvaje. Entonces yo le doy gracias a Dios porque salí de ese Egipto y me encontré en un momento en el desierto con el Eterno. Sí. Pero estoy ahí en el desierto y estoy como este Pablo renuente, discutiendo con Dios, reclamándole, diciéndole, ¿por qué a mí? ¿Por qué si me sacaste de esta vida, por qué no dejas que avance más? Y han pasado muchos años y he llegado a comprender que sí hay un propósito para cada persona en esta vida. El único problema que tenemos es que todo lo queremos de la noche a la mañana. Y en ese camino de renegar, de discutir con Dios, Él no me ha soltado. Aquí estoy. Por algún motivo o razón, aquí estoy. Y en este camino es que he ido conociendo personas. Y he ido conociendo su palabra. Y eso es parte de mi pequeño testimonio, porque lo siento que, como digo, todos hemos salido de un Egipto. Dios ahora nos encontramos con Dios en el desierto. Él nos abre su corazón en el desierto. Y otra cosa que se me hace muy interesante, ¿por qué Dios llama a su pueblo en el desierto? En medio de los problemas, en medio de la queja, en medio de las dudas, para hablarnos a nuestro corazón. Porque allí es a donde Dios realmente toca el alma de cada persona. Porque atrás yo lo tenía todo, pero no era feliz. En el desierto no tengo nada, pero igual no me siento feliz, pero tengo a Dios. Pero no lo comprendía. Pero ahora voy camino hacia una tierra celestial, donde espero que al llegar allí, al final, como todos nosotros que estamos aquí, podamos tener el descanso que Dios nos ha prometido desde el principio. Entonces, siguiendo con esto de la Parashá y esa cruz que vamos caminando nosotros en el desierto, es otro de los comentarios que dice: los maranitas, descendientes de los hijos menor de Leví y Marí, este clan llevaba las partes de madera del Mizcán, así como las cuerdas y encajes utilizados para las cortinas del patio. Habitaban en el lado norte del Mizcán. Los Coaidín, descendientes del bisnieto de Leví y Aarón, este clan era responsable de realizar todos los corbonats, los sacrificios y otros rituales en el nombre de todos Israel. Solo los Conaín se les permitía realizar abodá, que significa servicio sacerdotal, en nombre de Israel. Habitaban en el lado este de la Mizcán. Después de la Pascua, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. Este cruce ha sido comparado con uno de los Tevilat, una inmersión comunente denominada bautismo. Luego comenzaron a viajar por el desierto durante poco más de 40 días y el día 50 llegaron al pie del monte de Sinaí para recibir la Torá en la fiesta de Shavuot, también llamada Pentecostés. Me voy a quedar ahí porque estamos llegando a Shavuot para la otra semana. Ya el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto y va camino hacia el monte de Sinaí. Pero es como un bautizo, dice. Y me llama mucho la atención porque cuando a mí me preguntaron, ¿te quieres bautizar? No lo dudé, hermanos, sí quise bautizarme. No lo he hecho en esta comunidad, pero sí cuando acepté a Cristo en una iglesia cristiana en California, sí me bauticé. Y creo que ese mismo día se bautizó mi esposa conmigo, si no me equivoco. Nos bautizamos los dos juntos. Que por cierto, creo que éramos novios en ese entonces, no estábamos casados. Para mí fue una experiencia de volver a renacer y poderme preparar para estar en la presencia de Dios, que no sabía qué era lo que iba a haber más adelante. Pero sí llegamos hasta ese punto de bautizarnos, de seguir a Dios.
consciente e inconscientemente, porque era seguirlo de una manera, se puede decir religiosa, pero no era de una manera devocional, porque siempre era los domingos a la iglesia y era como algo muy natural todo el tiempo. Y es lo como les digo esto, porque es como lo que siento en veces cuando vengo yo acá. Siento como es venir todos los sábados, pero esto que me puso el hermano Jaime, que se lo agradezco, de ponerme aquí a hablar delante de ustedes, aunque sí, no les miento, estoy un poco nervioso con lo que digo, pero esto me dio como valor para poder crecer y avanzar, porque no me puedo quedar estancado y venir todos los sábados aquí a escuchar al rabino o a escuchar al hermano Jaime en sus estudios. Yo exhorto a todos, a cada uno, sobre todo a los varones, que también se animen un día a pararse aquí a hablar. Tal vez no sea la prédica que ustedes esperan o el estudio que ustedes esperan, pero es lo que nace de mi corazón, ¿sí? Y esto es lo que me va a ayudar también a poderme expresar con las personas que están afuera, con las nuevas personas que voy a conocer esta semana, porque voy a conocer nuevas personas esta semana, yo sé que las voy a conocer, y lo que yo quiero es dar testimonio que yo no estoy en Egipto, estoy todavía en el desierto, estoy todavía peleando conmigo mismo, con mi propio ego, pero sé que voy a cruzar ese desierto y sé que voy a llegar a la tierra prometida. En Éxodo 19 dice: el monte de Sinaí estaba cubierto de humo, porque Adonai descendió sobre él en él en fuego. El Señor ordenó a Moisés que hagan un censo de todos los hombres israelitas capaces de portar armas a partir de los 20 años. Así que los contó en el desierto de Sinaí. Esto lo podemos comprobar en Números 1:19. Los resultados del censo revelan que los israelitas son poderosos en número. Los hombres capaces de luchar se enumeran por tribu, con un total de 603.550 hombres. Efraín con 40.500, Manasés con 32.200, Benjamín con 35.400, Dan con 62.700, Aser con 41.500, Naftalí con 53.400, Rubén con 56.500, Simeón con 59.300, Gad con 45.650, Judá con 74.600, Isaacar con 54.400 y Zabulón con 57.400. Una de las cosas que me llamaban cuando estaba leyendo el número de todas las tribus que tenían sus soldados es que el número más alto de soldados que tenía era la tribu de Judá. Y curiosamente Judá iba al frente. Y cuando vemos en Apocalipsis, no me acuerdo muy bien el versículo, pero cuando vemos que se distingue la tribu de Judá o el león de Judá, siempre Judá está a la diestra. Pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención, fue la tribu de Benjamín, que él está a la derecha y está representado por un buey. Y entonces yo le comentaba al hermano que me costó mucho llegar ahí, todavía lo estoy tratando de investigar porque me llamó mucho la atención, es acerca de los 4 seres vivientes que hay en Apocalipsis. Y estos 4 seres en Apocalipsis realmente lo que está hablando es, a lo que yo puedo entender, es acerca de Judá, que representa el león, y el buey, que representa a Efraín. Pero también tenemos al águila, que representa, creo que representa a Dan, que va hacia el norte, y la otra tribu que se me ha ido a la mente, que venía hacia el sur, porque Dan estaba al norte, que era la cara de hombre. Entonces estos 4 seres vivientes ya estaban allí en el tabernáculo, al lado de los levitas, y esos 4 seres vivientes son una revelación de que no solo se hablaba en el Antiguo Testamento, sino que ya también se representaban en el Nuevo Testamento, nomás que yo no lo entendía, nunca lo comprendía quiénes eran estos 4 seres vivientes, y realmente la Biblia ya te lo viene explicando desde el principio. Entonces, para seguir, como les digo, me llama mucho la atención que hasta el día de hoy el ejército más poderoso en el Medio Oriente, si se podría decir, es Judá, los israelitas en estos tiempos,
que a pesar de las cosas, sea por lo que esté sucediendo, han estado luchando en 7 frentes, hasta ahorita en la actualidad. Y me sorprende porque sí es una tribu de guerreros, pero igual nosotros los hemos acompañado en oraciones. Los levitas no se contaban, dicen, en el censo, ya que no van a ser reclutados en el ejército. Los levitas que descienden de Aarón son ungidos como sacerdotes y se les dan deberes sacerdotales. Esto lo comprobamos en Éxodo 28, 1 al 29. Aquellos levitas que no se descienden de Aarón funcionan roles subordinados a los sacerdotes arónicos como sus servicios. Estos levitas reemplazan a los hijos primogénitos de Israel, a los que originalmente se les dio esta tarea, pero perdieron ese privilegio debido a la adoración al becerro de oro. Los levitas, sin embargo, permanecieron fieles durante ese tiempo y se ganaron el favor de Dios. Sí, hemos escuchado más de una vez por qué los levitas fueron escogidos, ¿no? Porque fueron la única tribu la cual no estuvo en la adoración al becerro de oro, y las otras sí estuvieron en la adoración de oro. Entonces por eso fue que Dios los tomó a ellos como los únicos que podían servir en el servicio sacerdotal. Pero va a llegar un tiempo que nosotros vamos a llegar a ser sacerdotes, porque está escrito que nosotros seremos reyes y sacerdotes para con nuestro Dios, gracias al sacrificio que hizo Yeshua. Por ese sacrificio que nosotros realmente no merecíamos, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Rey eterno. Dice, los hijos de Israel acampaban cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Y aquí vemos las banderas que representaban a cada una de las tribus. Aquí tenemos otras. Y aquí, estas las piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote en el pecho, que representaba también cada piedra de distinto color, representaba a cada tribu. E incluso estaba viendo aquí, que esto yo no lo sabía, también están en la Nueva Jerusalén. Son como los pilares de la ciudad. Entonces, ¿qué pasaba si alguien que no era levita llegaba a tocar el arca de Dios? ¿Qué le llegaba a suceder? Moría. Hay un pasaje en la Biblia donde relata que un hombre se llama Usa, ¿no es cierto? Toca el arca y muere, porque dice que iban de camino, ¿no? Ahorita voy a tocar ese tema, aquí lo tengo expuesto, pero lo voy a leer de una vez para no confundirme yo y confundirlos ustedes. Ok, esto lo podemos comprobar en números 4. Y habló Dios a Moisés, a los hijos de Leví y por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 de arriba hasta 50 años. Todos los que entren en compañía para servirme al tabernáculo de reunión. Vemos entonces que en el servicio en el tabernáculo iniciaba a los 30 años. Pero más adelante, en Números capítulo 8, versículo 23, encontramos que la edad empezaba a los 25. ¿Por qué hay una contradicción ahí? Yo me estaba preguntando así, y publicando más la Biblia, encuentro que dice que hay una parte contradictoria. ¿Será que en esta forma para nada se mira lo que sucede es que quienes servían debían aprender 5 años de oficio antes de servir como levitas, antes de llegar aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que servir 5 años? Antes de servir como levitas, que llegaba desde la edad de 30 años hasta los 50. Y por su propia seguridad. Por su propia seguridad. ¿Por qué? Porque dice a los 50 años, a los 50 años, 30 estuvieron y muy bien preparados, pues cualquier error podría costarles la vida.
Números capítulo 8, versículo 23 al 25 dice, y luego Dios habló diciendo a los levitas, de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 estarán de ejercer su ministerio, nunca más lo extrajerán. Vemos entonces que no hay contradicción. Realmente lo que sucede es que el levita que iba a comenzar a ejercer tenía que prepararse por 5 años y a los 30 años dejaba de ejercer. Entonces a los 30 comenzaba realmente el ministerio, y por 5 años, porque vemos lo delicado que era ejercer, vemos lo delicado que era ejercer, de repente simplemente a alguien se le ocurría algo distinto, y lo vimos con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño. Entonces aquí está en 2 de Samuel capítulo 6 al 1 al 7. Voy a leer esta historia de Usa, qué le pasó al tocar el arca de Dios. Dice en 1 de Samuel, dice, David volvió a reunirse a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yuhei-Bajei. Los ejércitos que moraban entre los querubines pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaban delante de la casa de Abinadab, ponemos ese nombre, Abinadab, que estaba en el callado, y Usa y hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Ellos iban guiando el carro nuevo hacia adelante. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el callado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio, pandero, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Los bueyes tropezaban. Entonces, Usa, al extender su mano, cometió un grave error, porque él no era levita. Y yo me puse a pensar, ¿por qué murió? ¿Por qué se dice que iban en camino, iban cantando, iban danzando? Y él hizo yo me imagino una obra de, el arca se va a caer y se detiene, ¿no? Pero todo estaba explicado de que él no era un levita, él pertenecía a la tribu de Judá. Entonces esto lo podemos comprobar en Samuel 17, 12 al 14, porque dice, David era hijo de aquel hombre, Afrateo, de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaac, cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaac habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, y el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Usa era hijo de Abinadab, y Abinadab era uno de los hermanos del rey David. Entonces, por lo tanto, él pertenecía a la tribu de Judá. Y él, no sé si fue consciente o inconscientemente, tocó el arca y murió. Y esto me deja una gran enseñanza. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros de no hacer tales cosas para que no nos pase tales cosas? Pero esto nos da a entender que la desobediencia hacia Dios acarrea la muerte. Y como yo les contaba de mi testimonio, a mí muchas veces me dijeron, no hagas esto, o te encontrarás la muerte. Y lo miraba constantemente en mis amigos, que morían de maneras muy trágicas. Ellos decidieron buscar el mal camino, decidieron desobedecer las leyes, sabiendo que las leyes estaban para proteger y para obedecer. Por lo tanto, ellos perdieron la vida de tal manera. Y yo lo miraba, y yo me tentaba a hacer lo mismo. Más de alguna vez lo hice. Y yo doy gracias a Dios
que no morí, honestamente. Porque yo hasta la fecha yo me pregunto, ¿por qué no morí? ¿Por qué aún Dios me mantiene aquí con vida? Porque es un honor para mí poder hablar con usted y dar aparte del estudio un poco de mi vida. Saber de que vi madres llorar, padres enterrando a sus hijos. Y no se me olvida en la mente las madres que me decían, deja eso, no vayas por ahí. Mira qué feo se siente ir a enterrar a uno de tus hijos, no le hagas este daño a tu madre. Porque mi padre no estaba con nosotros. Mi madre era la única que se encargaba, pero como éramos 5 varones, 4 varones y una hembra, para ella era bien difícil controlar a tanto varón. Entonces, doy gracias a Dios que me pude de cierta manera salvar. Y doy gracias a Dios por lo que también todavía estamos vivos, porque algunos de esos que están vivos ahora también están predicando. Esos pocos que quedaron ahora predican. Y yo me quedo sorprendido porque muchos de ellos, hay uno en especial que ahora es pastor. Él pastorea, es muy poco lo que hablo con él, es varias veces que nos saludamos, pero yo lo miro mucho en Facebook, como él tiene un programa de rehabilitación para agentes que viven en la calle. Él salió de la calle, pero su llamado fue rescatar a los que están en la calle. Él busca pandilleros, drogadictos, alcohólicos y los mete en casa de rehabilitación. Yo a veces me he tenido he querido tomar el valor de llamarle y decirle qué necesitas para que yo te ayude, porque yo sé que él está ayudando a gente que están en las calles, porque él vino de la calle, y yo en veces siento que lo ignoro cuando sé que yo también vengo de ahí. Entonces esta parashá la voy a terminar así, con esta reflexión, que hay leyes que hay que obedecer, hay que respetarlas. Y si Dios dice que no lo puedes tocar, no lo toques. Si Dios dice vete por aquí, vete. Si Dios nos llama en el desierto, pues vámonos al desierto con Él, a estar a solas con Él. ¿Vamos a renegar? Somos humanos, pienso que sí. Pero lo renegamos cuando no entendemos, pero cuando entendemos, entonces es cuando Dios realmente ha llegado a nuestros corazones. Y es como Dios ha llegado a mi vida. Y doy muchas gracias por todos ustedes. Voy a orar, hermano. Amantísimo Padre, Santísimo, Rey Celestial que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste para poder hablar de este tema aquí delante de mis hermanos, Señor. Señor, te pido que cada uno de ellos, Señor, los lleves con bien a sus casas, Señor, y que nos abras el entendimiento, y que si alguien puede exponer un estudio a favor de todos nosotros, Señor, para poder aprender, que todos nos animemos, Señor, para que podamos crecer y así también podamos alentar y animar a otros a que puedan seguir este camino que es tu palabra, Señor. Tú nos has mandado, Señor, a llamar a personas y a traerlos al camino de la verdad, a la verdad de tu luz, Señor. Te doy gracias, Padre, y gracias por tu sábado, Señor, porque reconozco que es tu día sagrado, Padre, en nombre de todos los que están aquí presentes. Amén. Amén.